Agradezco a Dios porque permite que pueda continuar con la grabación de nuestros temas. En el tema anterior hablamos acerca del milenio. Comenzamos a hablar acerca del milenio. En este tema vamos a continuar con ese aspecto acerca del milenio. Mencionamos más de una vez en el tema anterior la palabra cadena. Esta palabra cadena con la que Satanás fue atado durante 1000 años en esta tierra no se está refiriendo, como bien se puede notar, a ese instrumento que se hace con hierro y que ha servido para tener aprisionado a tantas personas que por esa causa han tenido que estar sufriendo. La cadena es un símbolo del sufrimiento, de la sumisión y del abuso. La cadena con la que Satanás es atado, por grande que sea, no es una cadena de hierro ni de ningún tipo de metal, porque a Satanás no se le puede tener preso por la creación que Dios hizo de él. Un ángel poderoso o un ángel no puede ser atado por una cadena. Pero lo que ata a Satanás en la tierra es lo que ya estuvimos diciendo, las circunstancias que hace que no pueda salir del planeta en estado caótico, ni tenga a nadie a quien hacer sufrir, ni tenga a nadie a quien engañar. Sí es posible que además de disfrutar de la destrucción que ha causado, tenga que tener algún conflicto, alguna pelea, porque Satanás no va a estar solo en la tierra, porque él va a estar en la tierra con los ángeles que engañó en el cielo y convirtió a esos ángeles en demonios. Y esos seres que han sido los agentes satánicos para hacer daño y para destruir la tierra, también tendrán tiempo para disfrutar de la obra que ellos han hecho. Y como que ellos se han convertido en demonios, en diablo y demonios, también tendrán tiempo para pelear entre ellos mismos. Así que la tierra en estado caótico va a ser la prisión de Satanás y de todos los ángeles que convirtió en demonios. Y aquí tendrán que estar por ese espacio de tiempo que la Biblia señala como milenio. Pero en otro lugar del universo va a pasar este mismo tiempo que pasa en la tierra, ese mismo tiempo que está Satanás con los demonios en esta tierra, sin poder dañar a nadie, solo entre ellos, está pasando algo o va a pasar algo en el paraíso donde Dios está. Porque cuando Cristo viene, la tierra queda destruida como hemos visto. Satanás queda atado como hemos visto. Pero el pueblo de Dios, desde Abel, que fue el primer mártir que muere por ser fiel a Dios, hasta el último de todos los redimidos, estaremos con Él en el cielo. Ya dijimos, cuando hablamos de la resurrección, que la Biblia habla que los hijos de Dios hemos de juzgar al mundo y hemos de juzgar también a los ángeles. Hay algo que yo no he mencionado
directamente como lo voy a hacer ahora, pero queda implícito en lo que he explicado. Porque en la tierra, además de Satanás y los demonios, quedarán todos los seres humanos que han vivido y que se han rebelado contra Dios y que no han sido fieles a Dios. Pero todas esas personas estarán muertas. Pero los seguidores de Dios, que Él ha resucitado y ha transformado y nos ha llevado con Él al cielo, estaremos vivos en el cielo y ahí nos ocuparemos en una obra. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 20 cuál será la obra que los redimidos estaremos haciendo durante ese tiempo. En la tierra está pasando el milenio, nosotros lo estaremos ocupando en parte en otra labor. Digo en parte, y esto ya lo dije en un tema anterior, que no solamente vamos a estar juzgando. Si no tengo un texto en la Biblia que diga, vamos a ir aquí, allá, a hacer esto, lo otro, pero está implícito que Dios nos va a llevar con Él al cielo, al paraíso, y que allí tendrá muchas cosas que nosotros debemos disfrutar y hacer. Y también conocer acerca de Dios, pero también conocer acerca de todos los que se pierden, de todos los que se pierden, comenzando por Lucifer, que se convirtió en Satanás. Ahora vamos a leer en la Biblia lo que está revelado con respecto a la obra de los redimidos en el cielo. Vamos entonces a leer o a comenzar a leer en el versículo 4. Hago una aclaración antes de comenzar a leer. Todo lo que vamos a leer aquí no lo voy a explicar en este momento. Algunas cosas quedarán para explicar en otro momento cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis, porque dentro de mis propósitos está tener un estudio texto por texto de las profecías de Daniel y también de las profecías del Apocalipsis. Pero de lo que vamos a leer, vamos a comentar aquí lo que tiene que ver con el tema en que nos ocupamos. Apocalipsis 20, versículo 4 en adelante. Dice aquí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Entonces volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Así que aquí, en estas palabras, se habla de los que hemos triunfado con Cristo y vamos a estar vivos y vamos a reinar con Dios durante 1000 años. Pero cuando comenzamos a leer al principio, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Esta palabra para juzgar significa que entre las cosas que los redimidos
vamos a estar ocupados en ellas, en el paraíso de Dios, entre otras cosas que ya vimos allí, que vamos a reinar con Dios, va a ser la de juzgar. ¿La de juzgar a quién? Nosotros hemos dedicado un tiempo para hablar del juicio de Dios. Hemos dicho que se le llama juicio investigador, juicio preadvenimiento, porque se hace antes que Cristo venga a la tierra. Pero lo cierto es que no hemos sido los únicos seres vivos en este mundo. En este mundo han vivido Satanás y los demonios y todos los que se han perdido. ¿Qué cosa es lo que vamos a juzgar? Vamos a saber las causas, los motivos y hasta donde podamos entender cómo fue que las que están perdidos se perdieron. Digo hasta donde podamos entender, porque la creación de Lucifer y los ángeles que se perdieron eran seres superiores a nosotros los seres humanos y vamos a saber hasta donde podamos entender cómo fueron engañados. Satanás no fue engañado, él engañó a todos los demás, pero cómo él se dio a la tentación de querer ocupar el lugar de Dios. Después vamos a analizar a los seres humanos la razón por la cual los seres humanos se perdieron. Entre los seres humanos que se pierden, no están solamente los que desde un inicio fueron rebeldes a Dios. Esos se saben que están perdidos porque ellos nunca aceptaron a Dios como Salvador. Siempre se rebelaron contra Dios. Pero dentro de los que se pierden, hay millones que sí aceptaron a Jesús como su Salvador o pretendieron ser hijos de Dios, pero no solamente ser hijos así, sino que pretendieron ser obreros de Dios, ser representantes de Dios, ser personas que el diablo utilizó para engañar a otras personas para que se pierdan. Por ejemplo, allí vamos a encontrar a una serie de individuos que en su vida en esta tierra pertenecieron a un grupo que se hacían llamar Dios y se decían así, Dios, que gobernaba el cielo, la tierra, los lugares inferiores. Todos los seres humanos que creyeron que eran Dios, todos los que el diablo utilizó para destruir, para hacer sufrir a los hijos de Dios, y otros que eran hipócritas, que mientras en las iglesias o en los lugares donde estaban, trataban de aparentar que eran fieles hijos de Dios, nunca se rendieron al poder del Espíritu Santo en realidad. Nunca permitieron que Dios les cambiara el corazón. Entre ellos Judas, que nunca permitió que Cristo influenciara en él para que se arrepintiera y se salvara. ¿Por qué razón tantos seguidores de Dios se pierden? ¿Por qué razón muchos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hablamos, predicamos, hicimos demonios, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y Dios le dice, no te conozco? ¿Cuántas personas en un momento dado rechazaron a Dios y se convirtieron en demonios o en seguidores de Satanás? ¿Cuántas sorpresas nos llevaremos en el cielo? ¿Cuántas sorpresas nos llevaremos? Porque personas que pensábamos que estaban allí ya no van a estar. Otra sorpresa que vamos a tener, personas que nunca pensamos que iban a estar allí, allí van a estar. Y nosotros no participamos del juicio de estas personas que se salvan o se salvaron, porque eso lo hizo Dios en el juicio. Pero los que vivimos en esto,
tiempo final de la iglesia de Dios, nunca participamos para saber por qué se salvaron. Pero allí también vamos a saber por qué se salvaron. La única razón o poder que ha existido en la tierra para que un ser humano pueda salvarse es Cristo. Pero allí vamos a ver muchas personas que nunca oyeron hablar de Cristo, muchas personas que nunca oyeron hablar del Dios que nosotros conocemos, el Dios creador, pero que ellos fueron fieles a Dios en lo que conocían. ¿Cuántos millones de personas a través desde que la creación se hizo, a través de todo el tiempo, siguieron a Dios sin haberle conocido? Esos también se salvarán y nosotros sabremos también por qué se van a salvar. Lo cierto es que cuando llegue el momento final de la ejecución final y de la destrucción final del pecado, nosotros los hijos de Dios que nos hemos salvado, nos conoceremos, conoceremos la iglesia de Dios, conoceremos todos los redimidos y tendremos el privilegio de comenzar una camaradería, una vida en relación unos con otros, conociéndonos y gozándonos en las delicias de la salvación que Dios nos ha dado. Esas delicias de conocer a Dios, de conocer los ángeles, de conocer el ángel que nos cuidó, de conocer a todos los hijos de Dios, a todos los que seguimos a Dios, la comenzaremos a disfrutar durante ese milenio. Y en esta tierra por la eternidad y en el universo por la eternidad, seguiremos disfrutándolo. Yo doy gracias a Dios por esto y alabo su nombre por todo lo que ha hecho, por su amor y por la redención y por la salvación que nos ha dado. Hasta aquí seguimos con nuestro tema. En el próximo tema vamos a comenzar a hablar de la segunda resurrección y de otros aspectos que tienen que ver con ella. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.